Aquí les va la historia, mis vivencias, cómo me enamoré y que antes ojalá uno pudiera decidir los sentimientos, poder tener control de ello. A veces son las circunstancias, a veces las historias de vida que se entrelazan y bueno, pues aquí va la mía. Mi historia se remonta hace ya varios años, cuando yo conocí a Miguel, mi compañero de escuela. Estuvimos juntos toda una vida, llevamos juntos desde pequeños. Estudiamos la primaria y la secundaria juntos. Al principio yo no sentía ninguna atracción por él. Una, porque éramos niños. Dos, porque él siempre fue bajito, o sea, más bajito que los demás niños. Y tristemente, pues se le juzgaba por eso, o entre niños se hacían bromas, que el bajito, qué tal. Entonces no estaba dentro de los parámetros de los guapos del salón. Y efectivamente, pues su mamá era bajita, su papá no. Y él no era que no estuviera dentro del promedio, pero sí que era un pelín más bajo y ya con eso tenía. Entonces, bueno, sin embargo, no, eso no le quitaba lo gracioso que era, lo simpático y iba a decir atractivo, pero no, creo que era simpático, ¿no? A lo largo de los años, pues supo sacarse mucho partido, pero en ese momento, pues de niños, a mí no me gustaba. Sin embargo, yo a él sí. Y recuerdo que siempre, ¿no? Se me acercaba mucho. Eh, Me dijo que si quería ser su novia desde yo creo que los 9. Y en mi casa no me dejaban tener novio. Yo fui una niña y una adolescente muy restringida en muchos aspectos, sobre todo en ese. Y encontré en él y en su familia un refugio porque, pues como les decía, en mi casa, pues con un padre que amable y cariñoso no lo era, sino todo lo contrario. Eh, la primera vez que yo sentí un resguardo en su familia fue porque por X razón sufrí un altercado con mi papá y la mamá de Miguel, la señora Aleida, vio cuando llegué a la escuela pues en malas circunstancias y me llevó a su casa. Mis papás están separados, entonces el tiempo que pasaba yo con mi papá no era de calidad, la pasaba bastante mal y mi papá tampoco dejaba que mi mamá pasara mucho tiempo conmigo porque mi mamá ya tenía otra pareja, entonces era el pretexto para que no dejara que mi mamá se me acercara como debía ser, o sea, hubo una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, la señora Aleida me, me protegió esa vez, me llevó a su casa, me curó y ahí fue creo que la primera vez que sentí como ese resguardo familiar y de ahí yo ya no salía de la casa de Miguel. Eh, Pasaba mucho tiempo, mi papá sí que me dejaba ir ahí porque pues también en ese momento mi papá ya estaba con otra persona, entonces entre menos tuviera que dedicarse a mí, mejor para él. Y pues yo pasaba muchísimo tiempo en casa de Miguel como amigos, o sea, eran niños que pasan el tiempo, que hacíamos las tareas juntos, que comíamos. Y bueno, pues su papá, que yo siempre le he dicho Don Miguel porque me parecía una autoridad, puesto que él es de seguridad privada y después también se hizo policía, tenía los dos trabajos.
siempre lo veía con uniforme, entonces me representaba para mí desde pequeña una autoridad, algo que tenía que respetar. Y así estuvimos pues la primaria, la secundaria y fue una cuestión familiar. Después, claro, en ese tiempo había cosas que como niños no nos dábamos cuenta o sí que nos percatábamos, pero pasábamos porque uno no puede hacer muchas cosas siendo pequeño, simplemente es lo que te ocurre. Em, el papá de Migue le gustaba la bebida etílica y sí que tuvo un problema durante un periodo. Tenían ellos problemas. Ella es bibliotecaria de una muy buena universidad, entonces sí que tenían posibilidades económicas. El señor también trabajaba, su casa la habían heredado, no tenían que rentar, así que estaban bien de dinero. Y pues yo también comía ahí, pasaba mucho tiempo. Hubo un momento en el que mi papá terminó con su pareja en turno y regresaba a casa y las cosas eran bastante tensas, eran nada agradables. Se iba acrecentando la situación y llegaba a cosas agresivas que yo no tenía por qué sufrir y ellos se hicieron mi otra familia. Y cuando todo era, parecía como un juego, porque como si jugáramos a la casita, ya de la secundaria a la preparatoria, teníamos que decidir dónde íbamos a estudiar. En esos momentos era muy tenso todo ese periodo. Y yo le dije que yo lo que quería, le dije a la señora Aleida, que yo lo que quería era vivir con ellos porque en mi casa estaba pasando esto, esto y esto. Y me dijo que sí. O sea, me dijo, sí, si quieres, pues quédate aquí. Y su casa era grande, entonces había unas 2 habitaciones de más y pues no fue como que ya me traje mis cosas, sino que pues ya me quedo aquí. Y mi papá me llamaba y yo le decía, estoy en casa de Migue. Y entonces ya la cosa fue que empecé a vivir ahí sin más. Éramos una familia, era parte de... Creo que también, como tenía tantos problemas maritales, el hecho de que yo estuviera ahí y de que fuéramos hasta cierto punto Miguel y yo el centro de atención, liberaba ciertas tensiones entre ellos, que si ya comimos, que si la escuela, que todo eso colaboró a que a lo mejor no se fuera desmoronando tan fuerte el matrimonio. Pues como les decía, yo ya estaba ahí instalada. Lo que conforme fui creciendo, yo siempre he sido muy servicial porque yo quería agradecer, yo no podía aportar económicamente, pero yo quería agradecer las atenciones que tenían conmigo. Entonces yo lavaba el patio, yo limpiaba la casa, los fines de semana, lo que iba aprendiendo a cocinar, cocinaba que el desayuno, que esto. Fue una relación muy bonita con Aleida y con Don Miguel. Sin embargo, ellos sí que se llevaban muy mal. Ella tendía a ningunearlo, a decirle cosas desagradables. Y él empezó, yo creo que como por 2 años, a subir bastante de peso. Fue una cuestión también de, aunado al alcohol, el daño a la autoestima. Nos daban a nosotros en la escuela conferencias, pláticas sobre autoestima, alcoholismo, tabaquismo, todo eso, y ya estábamos más enterados de que sí que había un problema entre ellos y a veces nos preocupábamos. Miguel y yo no éramos pareja ni nada, o sea, no éramos ni novios, éramos muy pequeños además, pues vivíamos juntos y, también nos quedamos en la misma prepa. Yo siempre me sentía como la invitada, no que fuera un peso más, pero que yo tenía ciertas obligaciones de ayudar a recoger la mesa, ayudar en esto, colaborar siempre, que si la señora Leida necesitaba algo, siempre, siempre. Nunca me sentí como una que mereciera eso, siempre me he sentido en deuda porque pues me salvaron de situaciones muy complejas y por lo tanto yo me preocupaba también por Don Miguel
y le decía a Miguel, porque se llaman igual, yo le digo a don Miguel y Miguel, y yo le decía a Miguel que su papá tenía que a lo mejor ir a terapia, a lo mejor ir a un retiro o algo por el alcoholismo, por esto. Era algo que se iba postergando, que no se hablaba mucho. Yo sentía mucho cariño por don Miguel. Era una sensación extraña entre admiración por cómo era de responsable con su familia, todo lo contrario a lo que yo vivía en casa, y también ternura y a veces lástima de ver que no era tratado bien, que no era valorado, que siempre había gritos, que había una desvalorización hacia él, cuando pues yo siempre lo veré con esos ojos de agradecimiento y de cariño porque es un buen hombre. Y pasó en el cumpleaños de Miguel. Ahí se abrieron dos caminos que pues en el cumpleaños de Miguel durante mucho tiempo yo creo que mi vida casi fue como un sueño desde que llegué a esa casa hasta yo creo que como los 16 fue un sueño porque yo vivía, como les decía, como una invitada, pero también con mis obligaciones, en una habitación pequeña, pero yo tenía todo y me sentía a lo mejor un poco como la niña adoptada, la chica que le habían la habían abrigado ante una situación difícil. Y yo era feliz y entonces también yo correspondía. Yo me portaba muy bien en la prepa, en la secundaria. No me descarrilaba porque yo no quería perder eso. Y bueno, en el cumpleaños de Miguel fue en su 16º cumpleaños que don Miguel empezó, pues sí, a tomar. Y más, o sea, en la fiesta, y de repente ya estaba él mal. Pues ya no caminaba bien, ya empezaba a ver que no era insolente o no, lo que pasaba era que la señora Leida, que era pues sí como tan contenida, tan elegante, de repente chocaba con don Miguel que gritaba y se reía y quería ponerse a cantar y ella se enfadó muchísimo y le gritó y le dijo que era una vergüenza. Estaba la familia de ella y de él. Le dijo que era una vergüenza, que se mirara, que fue esta la palabra que detonó muchas cosas, o es la frase, no te da asco verte. Y cuando dijo eso, yo creo que ahí entendí cuánto lo quería porque yo sentí dolor. En el momento en el que él dice eso, yo siento dolor por él, siento que no le diga eso. Entonces, como pudo, todo esto estaba ocurriendo en el patio, pues se metió, pasó un ratito y él no regresaba y yo lo fui a buscar. Yo en ese momento tenía 17. Yo soy unos meses más grande que un año y por poquito tiempo más grande que Miguel. Estábamos en la prepa de manera muy inocente, porque esa es la realidad. Ahí congeniamos, don Miguel y yo. Pues lo vi que estaba en un mar de llanto. Lloraba y lloraba y yo le decía que lamentaba mucho, que don Miguel, usted me ha salvado la vida, usted merece estar bien. Cuente conmigo para ver cómo solucionamos esta situación. Y fue un abrazo en el que sentí que pertenecía, sentí que éramos uno, un amor y un respaldo. Y entre las sensaciones, su piel, fue una de las frases que se me vinieron a la cabeza fue: ¿por qué si tiene ella esta maravilla la está desperdiciando? Entonces me di cuenta de que yo estaba sintiendo a un hombre maravilloso y mi cuerpo, ahí empezó a sentir cosas, a palpitar. Yo lo besé
no lo besé en la boca. Yo lo besé en la oreja, en la mejilla, y él también. Eran besos, besos, besos. Sin... Creo que yo lo puedo definir como amor. O sea, cuando estás mal y alguien llega y te abriga, cosa que él había hecho por mí durante años, pues era una muestra de amor para mí hacer eso. Y él fue el que se detuvo y dijo, para. Y yo le decía, prometa que vamos a hacer un camino para que usted esté bien. Y me dijo que sí, que por nosotros. Y ese por nosotros, yo no sé si decía si por él y por mí o por todos. Yo me sentía en las nubes y siempre he sido un poco fantasiosa. Quito siempre he sido un poco fantasiosa. Siempre sentí cariño, así que yo dije, pues es por él y por mí. Y en ese momento se abrió ese camino de cariño y otro de cariño por sí mismo. Así que al otro día, asombrosamente, se fue a inscribir a un gimnasio. Y fue el despertar. Creo que el despertar, se iba en las mañanas a correr, después los fines de semana, y empezó a hacer ejercicio. Y yo lo empecé a ver hiper guapo. A ver, conmigo, ¿qué estaba pasando? Seguíamos siendo amigos, o sea, no... Muchos daban por hecho o que éramos hermanos, o que éramos primos, o que éramos novios, porque nos íbamos juntos, porque siempre estábamos juntos. Ahí, cuando en ese lapso, pues, a ver, que Miguel y yo, nada, solamente éramos como muy, muy, muy buenos amigos. Que de niños él le gustaba mucho estar conmigo y que yo le gustaba, pero hasta ahí, o sea, nunca, hasta previo a eso, nunca me había dicho como que quiere ser mi novia, nada, nada, nada. Ni tampoco ningún acercamiento para nada. Hasta que durante este periodo en el que su papá empieza a cambiar tanto, empieza primero unos 6 meses de hacer ejercicio y empieza, claro, a desinflamarse y a verse muchísimo, muy guapo. Y la señora, en vez de aplaudir la situación, estaba enojada. Estaba, ahora todo le dedicas al gimnasio, tú y tu gimnasio, tú ir a correr, tú, a entrenar, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces el señor todavía había un problema de alcohol que tenía que resolver. Yo lo apoyaba mucho en eso y yo me iba al gimnasio con él cuando salía de clases. Yo le escribía. Yo nunca le dije papá, porque de repente parecía que yo era su hija, pero yo nunca le dije papá ni nada, nada. Yo le decía a don Miguel, ¿dónde anda? Don Miguel ya fue al gimnasio, don Miguel ya fue a correr. Entonces era el momento en el que ambos estábamos juntos y me encantaba. Así que cuando tenía él los horarios, espacios de su trabajo, si iba al gimnasio, me decía, sí, ya voy para allá o estoy en tal lado. Y entonces fue un año en el que convivimos mucho, en el que me sentí sumamente protegida, en el que era nuestro espacio, el ejercicio. Y pues sí, empezó a cambiar bastante. Sin embargo, emocionalmente él no estaba bien. Y el siguiente paso fue que él tomara terapia. Es como si, yo lo veo como si fuera como un diamante empezó a brillar a todo, porque entre ejercicio, terapia, comenzó una vida sana, empezó a comer bien y por lo tanto también empezó a trabajar el tema del alcoholismo. Yo estaba embobada, era para mí una inspiración, me encantaba. Y la señora Leida todo el tiempo era gritos con él, todo. Era cosas tan pequeñitas como que si se hacía un licuado y no lavaba la licuadora, le gritaba y le decía, siempre había palabras desagradables hacia él. Eres un sucio, eres un desordenado, eres. Y realmente, tristemente, no recuerdo una palabra en la que ella haya reconocido a él, que le haya dicho algo bonito. No, yo tenía una técnica que era que cada que ella le decía algo desagradable,
yo decía, contaba las cosas, 1, 2, 3, 4, y después yo le decía las mismas en cosas bonitas. Le decía, por ejemplo, hoy huele muy bien, don Miguel. Y así, entonces, pues yo descubrí que desde hacía tiempo, pues que me estaba yo enamorando, pero claro, pasaba algo con Miguel, no, éramos amigos, aunque parecía de repente que éramos novios, hasta que durante ese periodo la mamá de Miguel empezó a decir que pues que qué le pasaba en el amor, que cómo estaba, y era un tema como recurrente, y hubo una presión de parte de su mamá hacia nosotros. Siento que porque además ya estábamos en el momento en el que a lo mejor pues ya íbamos a acabar la prepa y ver si íbamos qué íbamos a estudiar, a dónde nos íbamos a ir, y que quizá yo ya no viviera ahí, aunque pues era difícil. Y yo empecé también a ir a cursos para cortar el cabello, para aprender a cortar el cabello. Entonces ella me dijo que, bueno, qué carrera iba a tomar, que si me quería dedicar a eso. Yo todavía ahí estaba como bastante perdida, y le dije que en cuestión profesional, pues que no sabía, que me gustaba mucho lo de la belleza, cortes, depilación, todo eso me encantaba, pero que aún no sabía. Entonces hubo una presión de parte de su mamá, como siento que un poco fuimos como, sobre todo Miguel, como su títere para que estuviéramos juntos. Entonces hacía comentarios de que harían bonita pareja, no te la vayan a ganar, cosas así que nunca. Ella había sido muy respetuosa, y en eso empezó a haber una presión fuerte, y pues no me gustaba la situación, pero también no tenía yo tantas opciones, y porque yo vivía ahí. Un día ya en la noche llegó Miguel y me dijo, oye, ¿quieres que andemos? ¿Quieres que salgamos? Y yo recuerdo que no pude decir no, porque dije, si le digo no, ya no voy a vivir aquí. Y me voy a tener que regresar con mi papá, quién sabe si me acepte, y yo quiero estar donde está don Miguel. Eso fue como lo que pensé, quiero estar donde está don Miguel. Y le dije, sí, vamos a andar a ver qué tal. Pero no me vayas a romper el corazón. Fue lo que le dije como para minorar el momento incómodo. Pues ya en la mañana, fue un sábado, pues yo me preparé para hacer ejercicio, y porque quedaba con don Miguel los sábados en la mañana de ir a correr. Y cuando regresamos, yo ni siquiera me acordaba que Miguel y yo ya éramos, entre comillas, novios. Miguel hizo la broma de que, bueno, les voy a presentar a mi novia. Y recuerdo que yo me quedé como, y entonces hubo como sorpresa a todos, mi novia, aquí está, Gabriela. Don Miguel recuerdo que hizo una cara como, todos como de sorpresa, y Aleida de mucho gusto. Yo sentí que estaba traicionando a don Miguel, aunque no había nada claro entre nosotros. Después de desayunar, me dijo que si podíamos hablar un momento. Le dije que sí, me lo dijo así súper bajito. Nos salimos a platicar al patio, y me dijo que qué pasaba, que entonces si ahora ya éramos novios, Miguel y yo. Y le dije que sí, que pues que estábamos saliendo, y que a lo mejor era lo más natural entre nosotros, pero que mi corazón estaba en alguien más. Se puso serio y solo me dijo, pues cuídate y cuídense. Y yo le dije que yo no quería hacer nada de eso. Y dijo, es como tú dices, es lo natural. Entonces de ahí yo lloré, porque yo sentía que pertenecía, que yo le pertenecía, y que nuestros caminos estaban siendo un nudo por las circunstancias. Después hubo 2 días que ya no. Yo le escribía y le decía, don Miguel ya está en el gimnasio, don Miguel nos vamos a correr, don Miguel nos vamos en bici, y no me contestó. El primero no me contestó, y después me dijo que no, que quería ir solo. No fue un rechazo, pero para mí fue un rechazo terrible, y
lloré, estuve muy triste y fue ahí donde decidí que yo quería estar con él y le dije que por favor nos fuéramos a correr ese día para que, pues solo era pretexto para hablar. Dijo, ok, y pues nada, fuimos a caminar, no, ni fuimos a correr, fuimos a caminar y fuimos a hablar y le dije que yo lo quería, que no me importaba arriesgarme, pero que lo que sentía es el no estar con él, el que decidiera estar por su cuenta, que eso no iba conmigo, que yo quería estar con él y decidía estar con él y que me la iba a jugar. Dijo que yo era su motivación, que había descubierto que yo era su motivación, que sin mí no estaría ni haciendo ejercicio ni comiendo bien, que el día que fue el cumpleaños de Migue y que yo fui a buscarlo, en ese momento le cambió el chip y le cambió todo para ser un mejor hombre. Y yo le dije que yo sentía exactamente lo mismo y que él era mi motivación y mi centro, que por favor no me rechazara. Entonces me dijo, mira, vamos a ir poco a poco, no vamos a apresurar las cosas, porque hay mucho en juego. Me dijo, tú aún eres muy joven, desconoces, tú eres mi motivación, pero vamos poco a poco. Y claro, yo en ese momento sentí alegría, pero también era agridulce porque no podíamos estar juntos, o sea, no era... Y lo abracé, yo quise besar la boca, me dijo que no, me dijo que no, que después de mi cumpleaños, yo durante pues todo ese año que hice ejercicio, etcétera, ya al otro año yo ya cumplía 18, entonces estábamos a nada, estábamos a como a un mes, 20 días de que yo ya cumpliera 18. Pues fue un mes de espera muy precioso porque yo me hacía la ilusión de que ya iba a ocurrir algo a mis 18. Fue ahí donde también hubo un conflicto entre Aleida y él y le decía a ti que desde que estaba en la... Fue un cumpleaños algo muy, muy pequeñito, pero bueno, ella le decía a ti que te encanta hacer tus shows en los cumpleaños, saber qué tienes preparado y desde la mañana lo estuvo moleste, como siempre con estas palabras desagradables, con esta desacreditación. Y pues ya fue la pequeña fiesta, un mini pastel, una cosa muy, muy pequeñita. Y don Miguel estaba tomando, pues normal, un vaso con algo. Ella se le acercó y le dijo, ¿qué es? ¿Qué es? Y empezó a olerlo. Él ya había dejado esa situación y pues eso otra vez lo hacía sentir mal y le dijo, más te vale. Yo lo vi decaído y después ya otra vez no lo veía por el patio, no sabía dónde estaba. Fui y lo busqué y pensé, no, ya recayó. Y escuchaba como un ruido. Entonces era que se había ido a hacer bicicleta, una bicicleta estática que estaba en la parte de abajo y estaba como sacando su enojo, su furia en la bicicleta. Fue ahí donde estuvimos a punto de ser uno. Porque yo lo vi y solamente corrí a sus brazos y le dije que ya dejara eso, que lo dejara y que viéramos qué hacíamos. Y le dije, ya es mi cumpleaños, ¿qué regalo tienes para mí? Fue la primera vez que le hablé de tú y solamente cuando estamos en ese aspecto es cuando le hablo de tú, en todo lo demás le hablo de usted. Ahí el beso y me sentí que estaba yo con un hombre, o sea, en toda la extensión de la palabra, con alguien que me protegía, que me cuidaba, que veía por sí, que veía por su familia, que era responsable, que era proveedor. Y sentí que mi cuerpo se desvanecía de goce. Cada poro, cada centímetro. Yo solamente como que pegaba mi cuerpo. Pues estuvimos a nada. Y le dije, es la primera vez. Entonces dijo, no puedes, si es la primera vez no puede ser así.
Entonces dijo, tú mereces que sea con calma, sin agitación, en donde tú elijas, no así, no aquí. Y pues estas cosas que él hacía me provocaban muchísima más seguridad y más atracción. Y claro, estaba la parte de Migue que en principio andábamos, pero pues tampoco nos besábamos ni ocurría nada. Era como un requisito que habíamos cumplido por su mamá. A los como 2, 3 días, bueno, pues yo estaba en las nubes, ¿no? Y Migue me dijo que qué pasaba, que si me gustaba alguien, que... Y le dije, Migue, yo te gusto, es decir, o sea, somos novios, pero porque tu mamá lo ha dicho, pero a ti no te gustaría estar con alguien más, o sea, no te veas obligado a estar conmigo. Y me dijo que sí, que le gusta, pues a veces me gustaría experimentar. Yo le pregunté, ¿pero experimentar qué? Y no sé si es una cuestión de mi generación, no sé, que está la cuestión de binario, género fluido, todo eso. Y me dijo, pues a mí me gustaría experimentar más cosas. Entonces entendí que no era experimentar ni conmigo ni con chicas. Y le dije, si eso es lo que quieres, cuenta conmigo y yo seré una tumba. Entonces hubo esta complicidad. Durante otro año estuvimos a escondidas. Estuvimos Don Miguel y yo, y Miguel a escondidas. Don Miguel y yo a escondidas en este aspecto porque pues íbamos a correr y beso. Y no ocurrió nada más allá hasta 1 año y 2 meses aproximadamente después, porque era como si fuera preparando el camino. A mí me asombra su grado de ética que también tiene, su respeto. A ver, que con la señora Leida, pues siempre le voy a estar agradecida, pero no es mi culpa que yo me enamorara, no es mi culpa. Entonces, bueno, ellos, pues siempre, ya fuera Navidad, Día de las Madres, siempre había una agresión y una desvalorización hacia él. Pero siento que entre que el ejercicio y la terapia, pues ya eso le daba igual. Y durante este año, 2 meses, pues nos dábamos escapadas al cine, nos dábamos escapadas como adolescentes, que a Chapultepec, que a Six Flags. Y también pues participaba Migue de alguna u otra manera, aunque quizá no sabiéndolo del todo, a través de me mandaba su ubicación y me decía, él se iba a bares de la zona rosa, a algunos otros bares del centro. Me decía por si mi mamá pregunta. Entonces, si su mamá mandaba un mensaje y decía, ¿dónde están? Porque además hizo un grupo de WhatsApp, yo dejaba que él respondiera primero y ya yo le decía, aquí estamos. Claro, no le decía que se iba a bares, no le decía que andaba en antros, no, o que andaba con algún amigo, o que había quedado con alguien. No, pues él estaba en lo suyo, experimentando como le había dicho, y yo estaba con Don Miguel. Creo que la señora estaba encantada de que no hubiera nadie en casa y que estuviera ella por su cuenta. Fue, pues, ese año, 2 meses maravilloso. O sea, de verdad maravilloso porque sentí adrenalina, o sea, también sentía esta emoción de que no nos descubran. Llegó el momento pues de decidir dónde íbamos a estudiar, qué íbamos a hacer. Y yo decidí dedicarme a la cuestión de estudiar en línea. 2 cosas. Una, estudiar en línea contabilidad y presencialmente durante ese lapso, aunque nada más estudiara una materia o 2 materias semestralmente, a mí lo que me gusta es el corte de cabello, todo lo que tiene que ver con las cuestiones estéticas. Entonces, pues llegó ese momento y también Miguel lo que quería estudiar era artes visuales. Entonces, pues llegó el momento ya de decidir y de qué íbamos a hacer y de dónde íbamos a vivir. Y claro, pues, a ver, la señora Leida dijo que nos quedáramos ahí, que
que pues que a lo mejor nos podía comprar un auto para que nos pudiéramos mover. Yo no quería eso, o sea, yo sentí que yo ya no cabía ahí y que era momento de irme, porque también, a ver, nada de lo que hacíamos, bueno, sí, algunas cosas que nos tocamos la mano o algún tipo de roce ocurría en esa casa, pero la mayoría fuera. También le debía un respeto a la señora Leida por lo que hizo conmigo durante tantos años. Y le dije que pues que yo estaba ganando un poco de dinero con lo de a los cortes y todo lo que hacía, que uñas, que tal, y que pues que yo me iba a ir a rentar un cuarto o un departamentito chiquito o de compartir un departamento chiquito con alguien, y que pues que le agradecía y ella me decía que no me fuera, tener mi casa siempre, pero ya, o sea, ya no, o sea, ya yo estaba, ¿cómo le decía no? Porque yo estoy enamorada de don Miguel, no le podía decir. Ella misma dijo, y ya me vas a dejar con este lastre, así habló de él. Yo le tenía una seña a don Miguel, que es que cuando ella le decía algo feo, yo le guiñaba el ojo 2 veces. O sea, yo como que parpadeaba 2 veces y eso significaba al rato te recompenso. Bueno, pues le guiñé el ojo 2 veces. Y bueno, don Miguel me ayudó muchísimo a encontrar un departamento que compartía con otras 3 chicas. Pues ya estoy viviendo en él desde hace ya 2 años. ¿Qué ha pasado con don Miguel y conmigo? Bueno, pues Miguel sigue con lo suyo, sigue... A ver, la señora Leida piensa que nosotros seguimos juntos, o sea, que Miguel y yo somos novios, pero no es así. O sea, él está experimentando, él está viviendo otras cosas porque pues su mamá no está de acuerdo con esa preferencia. Miguel no puede decir, no quiere decir hasta este momento, entonces pues sí, yo he servido como una pantalla. Es lo menos que le debo a Miguel. Y don Miguel y yo pues somos novios. Mis roomies y yo también lo entiendo, que yo lo necesito al 100. Yo no puedo ser la amante. Lo hemos hablado Miguel y yo porque ellos están... Yo le he dicho, ok, yo no quiero esconderme. Yo quiero que las cosas sean sinceras. Sé que es igual muy rápido, pero quiero que podamos andar sin tapujos y sin miedo de lo que... de ser descubiertos, pues vamos a destapar esto y ya. Y él dijo que claro, que se lo ha planteado, pero no puede ser porque ellos están casados por bienes mancomunados y que él se quedaría en la calle, que pues que esa casa es de él, pero ella le quitaría, es lo que él dice, que ella le quitaría cuestiones económicas y que pues se quedaría en la calle, que no tendría esa posibilidad económica y que está viendo lo de abogados, está viendo cómo realizar las cosas sin también perjudicarla a ella. Yo sé que no me está mintiendo, o sea, yo sé que ellos no llevan una buena relación y que si están juntos es en parte por Miguel, por darle como esa estabilidad de que sus papás están juntos, aunque todos sabemos que, como les decía, es una fachada, porque no hay, o sea, no es... Ella siempre lo ha tratado de manera despectiva. Yo sé que en algún momento quizá yo quiera hijos o quiera... Aún estoy joven, aún no... A lo mejor unos 3 años, pues sí, ya será momento de decidir. Porque yo amo a este hombre. Yo con él siento que puedo ser yo, que me quiere como soy, me siento protegida, resguardada, amada, siento por él admiración, siento por él... Es como también si 2 almas que estuvimos rotas nos hubiéramos unido y que vamos compensando. Nunca imaginé, o sea, yo recuerdo de niña cuando lo veía, ¿no? Cuando iba a la escuela por Miguel y lo veía y
era otra figura. Siempre sentí como sin duda, un respeto hacia él, una adoración, podríamos decir, porque por la familia en la que yo crecí, pues no existía ese hombre bueno, cariñoso, que viera por su hijo, que viera por su tribu. En cambio, Don Miguel tiene todo eso. No sé cómo va a ser dentro de 2 años, dentro de un año. Yo lo quiero para mí. Yo lo quiero, quizá poco a poco se pueda arreglar la situación. Sé que se nos viene una bola de nieve enorme en el momento en el que destapemos esto. Y que seremos muy juzgados porque siempre se dirá que caí con mi suegro. Que habrá dos versiones, que caí con él, que me engatusó, y la otra, que yo lo engatusé a él, que abusé de la confianza de Aleida, que hacíamos cosas indebidas. No sé, yo en este momento, cuando lo veo, cuando hablamos, nada me importa y mi mundo es él. Me encantaría hacer una familia, me encantaría todo eso. Me siento en este punto enamorada, llena de dicha, de que siento que tengo con él ese paquete completo de conocerlo desde hace años y de que él me ha arropado y me ha arropado el alma, el cuerpo, todo. ¿Qué opinan? Déjenme sus comentarios. ¿Y ustedes han estado en una situación así?